Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta transmisión. Queremos invitarle también para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Queremos iniciar este espacio con el reporte de nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, colaboradora de este espacio, que como todos los días nos trae el reporte más actual de la Organización Mundial de la Salud. Isabel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días nuevamente a todo el auditorio de Canal 44. Hoy empezamos con una noticia relativamente positiva, y es que en el último recuento de la Organización Mundial de la Salud sobre el número de fallecidos por COVID-19, los decesos reportados en las últimas 24 horas no superaron los 5.000, como venía ocurriendo en las dos últimas semanas. Con este dato, sabemos que los decesos se elevan hasta ahora a 163.000. Por el lado de los contagios, estamos en 2.436.000 en el mundo, unos 83.000 más que en la jornada anterior. Por regiones, Europa se mantiene como la más afectada, con 1.190.000 casos y más de 100.000 muertos, aunque cada vez a menor distancia de América, donde las infecciones ya llegaron a 925.000. Los gráficos elaborados por la OMS sobre la situación en estos dos continentes en las últimas 2 semanas muestran altibajos constantes, a veces muy pronunciados, por lo que no hay una tendencia clara a un repunte o a una desescalada de la pandemia a nivel mundial. Aquí en Suiza, investigadores del Hospital Universitario de Zúrich han descubierto que el coronavirus actúa como una inflamación de los vasos sanguíneos en múltiples órganos, más que como una neumonía pulmonar. El estudio, que acaba de ser publicado por la prestigiosa revista médica The Lancet, explica que la enfermedad, que se ha considerado hasta ahora como un síndrome respiratorio, también causa numerosos problemas cardiovasculares y fallos en diversos órganos vitales, es decir, no solo pulmones, sino también corazón, cerebro, riñones e incluso el tracto digestivo. También en Suiza se ha desarrollado un sensor para detectar la presencia del coronavirus en el aire y que se podría utilizar en lugares con alta concentración de gente o en sistemas de ventilación hospitalarios. El invento ha sido fruto del trabajo del Instituto Tecnológico Federal de Zúrich, del Hospital Universitario de esta misma ciudad y del Laboratorio Federal de Prueba de Materiales de Suiza. El producto consiste en un biosensor que combina sistemas ópticos y de medición de temperatura para determinar la presencia del coronavirus. Y una última noticia positiva en estos tiempos de incertidumbre tiene que ver con un estudio que ha señalado que los niveles de contaminación del aire en 10 ciudades del mundo han bajado tras dictarse las medidas de cuarentena. La conclusión ha sido que los niveles de contaminación han caído fuertemente y que, por ejemplo, en el caso de una ciudad como Nueva Delhi, la contaminación se ha reducido en hasta un 60%. El estudio ha medido la presencia en el aire de las partículas más perjudiciales para la salud durante 3 semanas de confinamientos masivos y se han comparado con los índices del año pasado. Las mayores mejoras en la calidad del aire se han observado en Asia, con 54% menos de contaminación en Seúl, 44% menos en Wuhan, donde se originó la pandemia, y 34% menos en Bombay, la India. Mientras tanto, en Sao Paulo, las partículas contaminantes se redujeron en un 31% y en Nueva York en un 25%. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana dedicamos algunos programas a hablar sobre los medicamentos que hoy por hoy están en el mercado y que están siendo utilizados como alternativa para el tratamiento de los enfermos de COVID-19.
Hay que aclarar que hasta el momento no hay un medicamento específico para el tratamiento de esta enfermedad y que se están utilizando algunos que fueron o que dieron resultados en enfermedades también respiratorias en años anteriores. Es importante mencionar también que hasta ahora no se ha encontrado todavía o no se ha puesto en el mercado la vacuna para contrarrestar esta enfermedad. El doctor e infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló sobre este tema. La mayor parte de medicamentos que se han venido probando en ensayos clínicos son fármacos que ya se habían utilizado para otros propósitos. Se hizo la hipótesis de que podrían ser útiles para este nuevo coronavirus por haber tenido alguna utilidad en coronavirus anteriores. Y a partir de esa hipótesis se diseñaron ensayos clínicos, algunos de ellos están en curso, otros han concluido, pero efectivamente que se haya diseñado un medicamento o una serie de medicamentos ex profeso para este nuevo SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, no es el caso, lamentablemente. Estamos a media pandemia y todavía los médicos no tenemos esa muy valiosa herramienta que sería un fármaco o unos fármacos antivirales que puedan resolver de manera temprana la infección. Tenemos además el conocimiento de que COVID-19 no es solamente una enfermedad, digamos, causada por un virus. Es una enfermedad causada por un virus de inicio, pero que tiene una serie de consecuencias inmunológicas, moleculares, que generan daño pulmonar y daño a otros órganos y sistemas, por lo que los médicos ahora no solamente nos preocupamos por tener un antiviral o el conjunto de antivirales, sino también medicamentos para lograr contener esas consecuencias inmunológicas y esas consecuencias patológicas que se pueden presentar, sobre todo a nivel pulmonar, pero también en otros órganos y sistemas. Es decir, es toda una estrategia de tratamiento, porque ahora sabemos que este virus llega al organismo, entra por la vía respiratoria, va habitualmente a las células del epitelio del árbol respiratorio, pero el más profundo, el más, digamos, interno, el que está prácticamente ya en el pulmón. En ese lugar se une a la célula que va a infectar. En esas células que infecta se empieza a reproducir el virus. A eso se le conoce como el ciclo replicativo del virus. Pero una vez ha iniciado esa replicación, ahora viene el sistema inmunológico a tratar de contener la infección. Pues en ese trabajo del sistema inmunológico resulta que empieza a generarse una cascada inflamatoria que provoca que el pulmón se inflame a condiciones mucho más importantes de las esperadas, y eso provoca algo que se llama el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y por otro lado, se desencadena también la liberación de una serie de sustancias que activan a sistemas de procoagulación, y estos pacientes, cuando tienen las formas más graves de la enfermedad, presentan pequeños coágulos sanguíneos en el pulmón, en la vascularidad del pulmón, parecido a lo que sufren las personas con tromboembolismo pulmonar. Entonces ahora los médicos, ahora todo nuestro quehacer relacionado con contener la enfermedad en un paciente grave, no es solamente lograr matar al virus, es también modular la respuesta inmune y modular la respuesta procoagulatoria. Ahí habría que comentar que entonces cuando hablamos de esquemas terapéuticos,
Hablamos de fármacos antivirales, sí, pero también hablamos de fármacos coadyuvantes para la atención de la forma grave de la enfermedad. Viajamos a Italia, donde nuestra compañera Virginia Hebrero, corresponsal de la agencia EFE en este país, nos actualizó la información de lo que está ocurriendo precisamente ahí en Italia. Sí, hola, buenas tardes. Pues sí, Italia, bueno, ya se han superado los 24.000 fallecidos y tiene más de 180.000 casos totales de coronavirus desde que se detectó hace 2 meses en el país. Pero como tú dices bien, los datos diarios de las últimas semanas indican que los contagios están creciendo a un ritmo mucho menor y que están disminuyendo cada día las personas hospitalizadas y las ingresadas en cuidados intensivos, es decir, que se ha logrado quitar presión a todo el sistema sanitario. Todo ello, insiste el gobierno, ha sido gracias a las duras medidas de confinamiento de las personas, a la parálisis de la actividad económica no esencial. Por ello, el gobierno de Giuseppe Conte está estudiando cómo afrontar la segunda fase, que sería la reapertura gradual del país después del 3 de mayo, que es cuando expiran las actuales limitaciones decretadas hasta ahora. Conte ya ha dicho que a lo largo de esta semana comunicará el plan de reapertura para que comience a aplicarse el mismo 4 de mayo. Esto siempre que los datos no empeoren mientras tanto. El primer ministro ya ha desgranado hoy algunas de las ideas que se barajan en esta nueva fase. Se sabe que seguirá el distanciamiento social, aunque con modificaciones. Habrá que usar mascarillas, habrá que reorganizar los horarios de trabajo para evitar que todo el mundo entre y salga al mismo tiempo. Que se replanteen los modos de transporte para permitir que en el transporte público se puedan mantener las distancias. En fin, se barajan muchas opciones, que solo se pueda ir sentado y no de pie, por ejemplo. Luego también que se eviten formas para evitar las horas punta, para fomentar medios alternativos como es la bicicleta, en fin, todo para permitir que se mantenga el distanciamiento durante más tiempo. También se está elaborando una aplicación para móviles para seguir, trazar los contactos de las personas positivas. Y luego se habla de un plan amplio de pruebas serológicas para ver el alcance de cuántas personas han sido contagiadas. Conte quiere que este plan sea nacional, no quiere divisiones entre las regiones del norte y del sur, aunque estos días ha habido, paradójicamente, las regiones del norte, que son las más afectadas por el coronavirus, como Lombardía o el Véneto, son en cambio las que más están insistiendo en adelantar la reapertura, presionadas por su importante industria, ya que son el motor económico del país. En el sur más pobre, en cambio, menos golpeado por la epidemia, quieren evitar a toda costa que se abran los movimientos entre ciudades y lleve a un éxodo de gente del norte al sur, como ya ocurrió al principio de la crisis, cuando vimos aquellas imágenes de gente huyendo de Milán en los últimos trenes hacia el sur y llevando el contagio a aquellas nuevas zonas. Entonces, bueno, el primer ministro Conte dice que evidentemente le gustaría poder abrir todo ahora, pero que esa decisión sería irresponsable y se podría echar todo a perder. Así que sigue hasta el 3 de mayo. Solo abiertos los negocios esenciales, alimentación, farmacias, etcétera. Se han abierto también librerías, papelerías, tiendas de ropa y algunas otras cosas pequeñas. Y, en cambio, se ha resistido las presiones para reabrir desde ya las fábricas y empresas no esenciales. Otra medida que se está estudiando es regularizar a una parte de los inmigrantes ilegales que ya están en el país, para poder trabajar en el campo, ya que no pueden llegar los controleros que habitualmente llegan por vía legal desde países como Bulgaria o Rumanía. Pero, en fin, para conocer todos los detalles de la nueva fase tendremos que esperar a que en los próximos días salga el decreto con las normas ya más detalladas. Hacemos una pausa, la primera es muy breve, regresamos con más.
Esta semana viajamos hasta República Dominicana, donde nuestra compañera Jennifer Wilches nos informa sobre lo que ocurre en esta nación. Adelante, Jennifer. Hola, buen día para ti, Belén, y para todo el auditorio de Canal 44. La República Dominicana cuenta con un total de 4.964 casos confirmados, 4.313 casos activos, 416 recuperados y 235 fallecidos. Esto con una tasa de letalidad del 5%. La mayoría de los casos confirmados por coronavirus se distribuyen en 5 provincias, siendo el Distrito Nacional la demarcación más afectada con 1.281 casos, seguida por Santo Domingo, que registra 871, Santiago con 635, la provincia de Duarte con 486 y La Vega con 351. Con estas cifras se mantiene un aumento progresivo en los casos positivos, registrando 350 casos nuevos en las últimas 24 horas, de acuerdo con el boletín número 32 de Salud Pública. Cabe resaltar también que el viernes inmediatamente anterior se renovó el tercer periodo de toque de queda dispuesto por el gobierno dominicano, en el que los ciudadanos deben estar en sus casas desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. De acuerdo con reportes policiales, desde el 20 de marzo a la fecha han sido arrestadas más de 41.000 personas en todo el país por violar el toque de queda. Entre otras medidas que han tomado en la República Dominicana se encuentran: el cierre de fronteras queda previsto hasta el 8 de mayo de acuerdo con la extensión del estado de emergencia, suspensión de todo evento y concentraciones de todo tipo, suspensión de la docencia en todos los centros escolares y universitarios, y la reducción en un 50% de personal y alternancia de turnos laborales en instituciones públicas y privadas. De otro lado, el gobierno ha informado que se encuentra en discusión con el sector privado la posibilidad de usar hoteles vacíos para albergar a personas afectadas por el virus y así aumentar la capacidad de los centros de aislamiento en las provincias más afectadas. Sobre los centros de aislamiento, también ha sido enfático en informar que no constituyen una amenaza para la población circunvecina, sino una ventaja de control y contención por parte de las autoridades sanitarias del país. Finalmente, se hace un llamado a mantener la unidad y a quedarse en casa. El distanciamiento social es la principal arma para derrotar el coronavirus. Este es mi reporte desde República Dominicana. Jennifer Wilches para Coronavirus, la pandemia. El doctor e infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicó también cuál es la efectividad de los medicamentos de los que se ha echado mano para tratar a los pacientes por COVID-19, sobre todo en estos momentos donde algunos países entran a la fase crítica, que es la fase 3. En la literatura médica internacional coincide en que el fármaco más promisorio que hay de los que están en estudio es Remdesivir. Remdesivir es un medicamento que actúa inhibiendo a una enzima que conocemos como la enzima RNA polimerasa, dependiente del RNA. En ese mismo blanco de actividad que tiene el Remdesivir hay un medicamento tradicional, por ejemplo, que es la ribavirina y que también se encuentra en algunos estudios clínicos. Para antes de lo que estoy comentando, me gustaría, Belén, recordarle al auditorio que la manera en la que el virus se reproduce es en el interior de la célula humana y que el virus toma una buena parte de la maquinaria de la célula para generar su propia reproducción. En cada una de las fases vamos a imaginarlo como si fuera una producción en serie en una fábrica, en este caso en una fábrica de virus, y la fábrica es la propia célula humana. En cada momento de esa fase reproductiva se puede actuar con medicamentos para inhibir este paso, para inhibir este otro, y para lograr, incluso con la combinación de medicamentos, inhibir 2 pasos de esa reproducción.
Por ejemplo, ¿cuál es el primer paso? Cuando el virus llega, se pega a la célula, lo hace con una de sus proteínas de superficie, conocida como proteína S, o de espícula, y es recibida por un receptor y un correceptor. Ese receptor se conoce como enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y tiene un correceptor que está en la membrana celular. Si logramos inhibir alguno de estos receptores, entonces el virus no se une y al no poder entrar a la célula, el virus simple y sencillamente no se reproduce. La entrada, reproducción y salida de nuevos virus de la célula infectada está ocurriendo minuto a minuto. Es muy rápida. Efectivamente, entonces cuando tú dices voy a utilizar un inhibidor de esta fase y un inhibidor de esta otra fase, eso se puede dar aun cuando el paciente tiene ya varios días de infección, porque eso está ocurriendo minuto a minuto. De lo que se trata es de que tú lo cortes en el momento en que detectas. Mientras más temprano, mejor. Como todas las enfermedades. Como en todas las enfermedades. Entonces, en esa primera etapa, una de las moléculas que se está estudiando se llama Camostat o mesilato de Camostat y otra conocida como Arbidol. Están en fase muy temprana. De esas dos moléculas todavía no tenemos ningún resultado de ensayos clínicos por el momento. Luego, el virus, cuando ya entró a la célula, necesita adentro de la célula como una capucha, que es un endosoma, que lo abraza para luego llevarlo hasta donde va a generar la producción de nuevas proteínas. Este endosoma se puede inhibir, sobre todo modificando su pH con cloroquina o hidroxicloroquina. Ahí es en donde tenemos a uno de los principales fármacos que se ha venido estudiando y que ha mostrado algunos resultados promisorios. Si en este momento alguien me preguntara concretamente cuál de los fármacos disponibles, por ejemplo en México, puede ser promisorio en el tratamiento de estos pacientes en su forma grave, la respuesta sería cloroquina o hidroxicloroquina combinado con un medicamento llamado acitromicina, que es un antibiótico para infecciones bacterianas. Muchos esquemas internacionales están incluyendo estos dos fármacos y su mecanismo de acción es modificando estos endosomas. Cuando le cambias el pH a esos endosomas, el virus se puede morir. Luego viene otra fase en donde ya el virus empieza a reproducirse y empieza a formar grandes proteínas. Para que estas grandes proteínas luego se ensamblen y formen un nuevo virus, se requiere de una enzima llamada proteasa. La proteasa que se ha estudiado más en este momento son los inhibidores de proteasa que se han estudiado más en este momento son fármacos que se utilizan para VIH y ahí tenemos particularmente lopinavir combinado con ritonavir y darunavir, que son medicamentos, insisto, que inhiben a la proteasa viral. Luego sigue la cadena reproductiva, todo esto dentro de la célula humana, para el ensamblaje de nuevos viriones a través de una enzima que ya decíamos antes, se llama polimerasa del RNA, y esta RNA polimerasa se ha visto puede ser inhibida por medicamentos como remdesivir, el que se considera ahorita el más promisorio de los medicamentos. Se administra por vía endovenosa. Lo tienen en estudios clínicos Estados Unidos, varios países de Oriente y algunos países europeos. Lo que comentaba Rocío López Fonseca hace unos momentos de ese plan de estudios a gran escala organizado por la
Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, incluye estos fármacos que te estoy comentando. Pero ¿qué considero que es fundamental en este momento? Ya dejando poquito la parte molecular en donde actúan todos estos medicamentos. En Estados Unidos, por ejemplo, en algunos países europeos, existe una estrategia conocida como autorización expedita, autorización emergente, dicho de otra manera, autorización inmediata, rápida, para que se pueda contar con estos fármacos en el escenario clínico lo antes posible. En algunos estudios incluso los reportes hablan de utilización compasiva y de utilización de rescate con fármacos de esta naturaleza. Las estrategias para que estos fármacos que están en estudio, en cuanto se observe que los ensayos clínicos están teniendo resultados positivos, sean inmediatamente incorporadas a la terapéutica del día a día, como herramientas que los médicos estamos requiriendo de forma inmediata. Decía que, por ejemplo, para el caso de la FDA, Food and Drug Administration de los Estados Unidos, existen modalidades de autorización emergente, rápida, para que esto pueda ocurrir. Incluso algunos estudios clínicos, cuando los ves publicados, hablan de la utilización de forma emergente, de salvamento, o incluso se habla de una modalidad conocida como la manera de rescate de pacientes que están graves con la enfermedad, hasta uso compasivo de estos fármacos. Las autoridades de cualquier país deben establecer esas estrategias. Voy a poner el caso de México. México en estos momentos inicia oficialmente con la declaratoria de la fase 3 de la pandemia. La fase 3 es esa fase en la que el número de pacientes y por ende el número de pacientes graves va a ser cada día mayor y la necesidad de hospitalización, por lo tanto, va a ser mayor. Los hospitales pueden verse saturados y en virtud de lo anterior, los medicamentos que puedan tener una utilidad, es ahí en la fase 3 en donde más pueden requerirse. Y en estos momentos, por ejemplo, México sí tiene algunos ensayos clínicos utilizando Remdesivir, pero lo quisiéramos ver ya no solo como ensayos clínicos, ya lo quisiéramos ver en la dispersión en la mayor parte de hospitales para que un paciente grave se beneficie de ese tipo de medicamentos. Entonces, creo que valía la pena comentar sobre estas estrategias para la rápida autorización y producción en masa de este tipo de fármacos. El Remdesivir no se tiene en México y no se tiene en la mayor parte del mundo, porque está en los ensayos clínicos. Se tiene en México para esos estudios clínicos que se llevan a cabo en este momento. Pero, por ejemplo, y aquí viene otro factor importante relacionado con medicamentos para esta enfermedad. Hidroxicloroquina es un fármaco que tiene años en el mercado internacional, incluido México, y no lo encuentras por ningún lado. En este momento. En este momento. No sabemos si es que se rebasó la producción mundial, no sabemos si se está el fármaco guardando en algunos sitios para que luego cueste más. No sabemos todo ese tipo de detalles y ahí sí es importante que se revise por parte de las autoridades sanitarias en cualquier país, en cualquier país. Los estudios, por ejemplo, con hidroxicloroquina y acitromicina, la mayor parte sugieren que es
un esquema con beneficios para pacientes graves con COVID. Hay 2 estudios que sugieren que no hubo gran diferencia entre quienes lo recibieron y quienes no lo recibieron, pero la mayor parte hablan de que puede ser un esquema con beneficios. Yo te aseguro que si en este momento le preguntamos a la mayor parte de médicos tratantes de pacientes de COVID grave, que si les gustaría tener a la mano hidroxicloroquina con acitromicina, la mayor parte te dirían, por supuesto que sí. ¿Se lo daría al paciente? Por supuesto que sí. Y se lo daría por los ensayos clínicos que han mostrado algún resultado positivo. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Viajamos también a Nueva York, donde nuestra compañera Ruth Hernández, corresponsal de la agencia EFE, nos reportó cuál es la actualidad que se vive en esa región. Esa mejora llevó a que el gobernador a decidir que va a permitir las operaciones quirúrgicas esenciales en lugares donde el descenso de las hospitalizaciones por coronavirus lo permitan, pero por supuesto eso no incluye a la ciudad, que sigue siendo la mitad de los contagios de esta pandemia en este estado. Con las nuevas cifras, el número de fallecidos en el estado se sitúa en 14.825, que la Universidad Johns Hopkins, como saben, lleva los datos oficiales en Estados Unidos, sitúa en 18.776 porque están incluyendo a las 3.000 personas que han muerto en sus hogares sospechosos del virus. El alcalde estimaba que antes del virus morían entre 25 y 50 personas en sus hogares, con el virus entre 100 y 200. Muchas de estas personas, como saben, esto a nivel del país, son ancianos, que son los más vulnerables. Uno de los casos más terribles ocurrió en el vecino estado de Nueva Jersey, con 68 ancianos muertos en un centro de acogida para ellos. Próximo paso son las pruebas masivas del virus Salazar, que ya anunció el gobernador para todo el estado. ¿Esto qué va a pasar? Ellos quieren determinar quién lo tiene, quién lo tuvo, y esto es importante para la reapertura de la economía. La famosa reclamo, como ustedes saben, ya han escuchado, del presidente Donald Trump, que es una de las principales que lo está impulsando, y en muchos estados donde ya han habido protestas porque la gente quiere volver a trabajar. Como parte de esto, finalmente se dio la reunión del Cuomo demócrata y el Trump republicano, un esperado encuentro de 2 neoyorquinos, y ambos hasta del mismo condado, nacieron y crecieron en Queens, y que han mantenido relaciones muy tensas por las políticas migratorias del mandatario y luego por lo del virus. En esta reunión se discutió precisamente la necesidad de hacer estas pruebas y llegar a un acuerdo de cooperación para que se puedan llevar a cabo masivamente, y es la más grande prueba que se ha hecho en todos los estados. No olvidemos que los demócratas en el Congreso habían exigido una estrategia nacional para aumentar el acceso a estas pruebas, para dar su apoyo a las nuevas medidas económicas que se están debatiendo y que ya han aprobado en el Senado. En esta reunión, también Cuomo dijo a Trump que ya no es necesario el barco hospital de la Marina, que ha estado atendiendo tanto pacientes de virus como de no virus, porque han descendido, ¿no?, la gente que llega a los hospitales. Como ha advertido también Cuomo, estos pasos no significan la reapertura inmediata del Estado. Ha hecho muy claro que eso ocurrirá gradualmente, con evidencia de que eso no va a significar un riesgo de un brote. De hecho, ya un grupo de gobernadores demócratas del noreste del país, entre ellos Cuomo, pero también incluye al republicano de Massachusetts, se ha unido para tomar decisiones en conjunto para facilitar esta reapertura que tanto reclaman, y crearon un comité que les va a asesorar. No olviden que esta pandemia ya ha creado 22 millones de desempleos en todo el país. Reportó desde Nueva York para el programa Coronavirus, la pandemia, Ruth Hernández. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez alerta sobre la letalidad y la posible mutación del nuevo coronavirus, afectando a personas adultas mayores y con padecimientos crónicos degenerativos.
lo que han sido otros coronavirus a lo largo de la historia, y nos decía, y tal como lo sugiere la literatura internacional, los 4 primeros coronavirus que causaron enfermedad o que causan enfermedad en el ser humano son coronavirus con muy baja letalidad, no alcanza siquiera el 1%, no alcanza siquiera el 0.5%. Sin embargo, el quinto de los coronavirus que aparece en el 2012, SARS, síndrome agudo respiratorio severo, este coronavirus empezó a causar una letalidad moderada, pero finalmente subió hasta el 9.5% su letalidad. Ocurrieron alrededor de 9.500 casos en diferentes partes del mundo, principalmente China, también en ese caso fue el epicentro, Hong Kong y Guangdong, y en el SARS, por fortuna, no ocurrieron más de 11.000 casos aproximadamente. Luego vino el MERS en el 2012, causando aproximadamente 2.300 casos. Fallecieron aproximadamente 850 a 900 personas, y ahí la letalidad fue del 35%. Muy alta. Muy alta. Una letalidad del 35%. De hecho, una letalidad del 10% ya es muy alta. Y este nuevo coronavirus, que tiene la característica, a diferencia de los 2 anteriores, primero, de generar más contagios. Efectivamente, por eso tenemos ahora alrededor de 2,5 millones de personas confirmadas con infección a nivel mundial, con 185 países o regiones afectadas, porque es un virus que genera más contagio que los virus anteriores. Parece ser un virus, digamos, menos patógeno o virulento, porque está generando una letalidad menor. Pero también vale la pena retomar el comentario introductorio de Isaura, en donde efectivamente al inicio de esta pandemia fue 3% la letalidad que estuvieron presentando los primeros países afectados, pero en este momento estamos cerca del 7% de letalidad, 6.8% de letalidad. Eso es algo muy preocupante. En algún momento lo habíamos dicho de igual forma en este espacio, porque puede hablar de varias cosas. Primero, la letalidad se dispara un poco más cuando empiezan las afectaciones en Italia y en España, que como sabemos tuvieron letalidades por arriba del 10%. Entonces, si lo promediamos con el 3% que venía ocurriendo, bueno, pues eso generó este incremento de la letalidad. Y la misma situación ocurre en Estados Unidos, que está teniendo una alta letalidad por la enfermedad. Y por ese motivo estamos en 6.8. Pero 2 puntos básicamente con relación a la letalidad. 1, cuando afecta a una población con características especiales. Italia y España con mayores de edad, con personas adultos mayores. Y en el caso de países de América Latina, como el caso de México, si bien no tantos adultos mayores, pero sí diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera, ahí también podemos tener un motivo de alta letalidad. Y el otro aspecto es, hay que estar monitoreando el genoma viral para identificar si a lo largo de los meses va teniendo algún cambio, alguna mutación que lo convierta en un virus más, valga la redundancia, virulento, y que por ende eso esté contribuyendo a más alta letalidad. Esto último no se ha definido como tal en este momento en que han transcurrido 4 meses del inicio de esta pandemia, pero hay que estarlo monitoreando. Además hay que estarlo monitoreando porque
están 5 vacunas en desarrollo y una sexta de la que hablábamos la semana pasada, que parece ser un muy buen candidato a buena vacuna, pero bueno, es posible que sean 6 finalmente los ensayos clínicos. Hay que monitorear al virus y sus características, porque un cambio puede también modificar la respuesta a una de las vacunas que están teniendo desarrollo en este momento. Los virus RNA, como los que contienen ácido ribonucleico como su estructura base, son virus que mutan más a lo largo del tiempo. En cambio, los virus DNA, otros, son virus más estables, son virus más inteligentes en su fenómeno replicativo. Los RNA se equivocan mucho cuando se replican y por lo tanto generan muchas mutaciones. Hay que también avisorar que si permitimos que este virus permanezca por mucho tiempo generando infecciones en diversos grados de intensidad pandémica en los países, luego no lo vayamos a tener en los próximos meses, pero generando letalidades distintas, afectando a más población porque haya cambiado su capacidad de transmisión. Y yo insisto, de hecho, las grandes pandemias mundiales han sido, aunque suene a pleonasmo, han sido por virus RNA. La de 1918 fue H1N1, diferente al del 2009. El 2009 fue también influenza tipo H1N1. Los dos son virus RNA. La de SARS, la de MERS y ahora la de COVID-19 son virus RNA. En estricto sentido, no hemos tenido una pandemia tan explosiva por virus DNA. Sí, existe muchísima hepatitis B en el mundo, no lo niego, es un virus DNA, pero por ejemplo existe más hepatitis C en el mundo, que es un virus RNA. Para el virus de la hepatitis B sí tenemos vacuna, para el virus de la hepatitis C no tenemos vacuna, precisamente por su gran capacidad de mutación. Entonces, no se ha dicho mucho en diversos espacios, pero este es un virus RNA de los que pueden equivocarse mucho al momento de su replicación y por lo tanto cambiar el panorama para mal eventualmente o para mayor virulencia futura, y por ese motivo creo que no podemos confiarnos. Inglaterra adoptó de inicio, por ejemplo, una estrategia en donde dijo, a ver, protejamos a los más vulnerables, adultos mayores, diabéticos, obesidad, hipertensión, etc. Protejamos mucho a los más vulnerables y permitamos que corra la economía con la gente menos vulnerable, pero generemos con esto que adquieran inmunidad de rebaño, así se llama, inmunidad de rebaño o de manada. Ya teniendo sus anticuerpos, serán personas que en el futuro podrán estarse defendiendo ante una nueva infección por este virus. Pero muy pronto Inglaterra dijo, ¡ay, se nos está yendo de la mano! Y decidieron adoptar la estrategia de aislamiento social extremo, distanciamiento interpersonal, aun cuando venga afectación de la economía, ni hablar, pero advirtieron que si lo soltaban iban a tener más graves afectaciones sanitarias y por supuesto a la economía. Hoy Inglaterra está en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en el 6º lugar mundial. Y bueno, hablando de la población de Inglaterra, pues no se compara, por ejemplo, con la población china, claro, en números, y en números netos está en el 6º lugar, decíamos, 2, 4, 5, 6.
En Brasil, nuestra compañera Flavia Peixoto, periodista, nos informa sobre lo que está ocurriendo en ese país. Los casos de coronavirus en Brasil ya son más de 43.500 y más de 2.700 víctimas fatales a raíz de la enfermedad. Brasil tiene la 11ª tasa de infectados en el mundo. El COVID-19 ha llegado a la población más vulnerable del país. Está en las chabolas y en las comunidades indígenas de la región amazónica. En los hospitales de las ciudades de Río de Janeiro y Manaus, la capacidad se ha agotado. En Manaus se implementa el sistema de trincheras o fosas comunes para dar sepulcro a las víctimas de la pandemia ante el aumento de personas fallecidas. Los muy anunciados test rápidos empiezan a hacer la prueba a capas más amplias de la población para saber cuál es la dimensión real del contagio en Brasil. Por otro lado, ya tenemos más de un mes de cuarentena, por eso algunos gobernadores hablan de apertura gradual de la economía a partir de mayo. Pero en la sociedad y en la política sigue el controvertido debate sobre reanudar las actividades o ampliar el aislamiento. Esto culminó en la sustitución del ministro de la Salud la semana pasada, ya que el presidente Bolsonaro cree que crece la pobreza y el hambre a lo largo de la cuarentena, que hasta hoy parece ser la única salida para contener la pandemia. El pasado domingo, apoyadores de Bolsonaro hicieron una protesta en las afueras del cuartel general del Ejército para pedir intervención militar y el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia, porque creen que diputados, senadores y magistrados planean la destitución del presidente en medio de la crisis del coronavirus. Bolsonaro participó de la manifestación, pero el día siguiente dijo que no apoya el cierre de las instituciones y que defiende la democracia. Este es mi reporte desde Brasil para Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con mucho más. La pandemia de coronavirus arrastró la economía china a su primera contracción en décadas en el primer trimestre y la propagación de la enfermedad por todo el mundo ahora expone al país a una dependencia de la frágil demanda interna de su recuperación. Cuando China entró en cuarentena por el brote de COVID-19, provocó escasez de piezas para armar productos en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y México, entre otros. Al surtir la quinta parte del comercio de productos intermedios, provocó una baja en las exportaciones mundiales por $50,000 millones, de acuerdo con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Es un país que tiene 4 veces la población de Estados Unidos. El llamado gigante asiático llegó a crecer hasta 14.2% en 2007, pero su Producto Interno Bruto solo aumentó 6.1% el año pasado. El Fondo Monetario Internacional estimó que podría caer al 1.2% en 2020. Uno de sus desafíos es tener una población que está envejeciendo y menos jóvenes para trabajar. Eliminó la política de tener un solo hijo, pero el gobierno no espera una explosión demográfica por el aumento en el costo de la educación. Un millennial en China tiene más posibilidades de ser propietario de una casa que su par en Estados Unidos. 7 de cada 10 millennials chinos son dueños de una vivienda, mientras que en Estados Unidos esa posibilidad se reduce a 4 de cada 10, según el banco HSBC. Aún en la cuarentena hubo quienes aprovecharon los negocios en línea. Agentes de bienes raíces dieron recorridos virtuales por las viviendas. Incluso usaron la realidad virtual con los clientes, de acuerdo con la agencia Xinhua. La agencia de viajes más grande, Trip.com, hizo turismo en la red con recorridos virtuales por 3,000 lugares icónicos en todo el mundo. NetEase abrió una empresa de reclutamiento de personal sin contacto físico, desde las entrevistas, la asistencia a la capacitación y el trabajo en línea, informó Elizabeth Ortiz. Nuestro compañero Javier Triana, corresponsal de la agencia EFE en China y colaborador de este espacio,
nos reporta cómo China poco a poco se está incorporando a la normalidad y también a la reactivación de su economía. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de hoy en China es 12. La Comisión Nacional de Sanidad del país asiático ha informado este lunes de que hasta la pasada medianoche se habían detectado 12 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Se trata de un dato a la baja en cuanto al número de nuevos positivos en China, que a principios de la semana pasada registró un repunte sobre todo por viajeros procedentes de Rusia y llegó a superar el centenar de nuevos casos al día. Unas cifras que quedaban ya olvidadas en un país que lucha ahora no ya por reducir los casos, sino por colocar esa estadística en el cero absoluto. En cero se han quedado las muertes por la neumonía COVID-19 registradas este domingo en China, según el organismo oficial. Esto mantiene el total de decesos en al menos 4.632. Y mientras continúan los ensayos clínicos de 3 vacunas chinas distintas contra el coronavirus, el país sigue en su esfuerzo por regresar a la normalidad. Aún un poco temeroso, eso sí, quizá hasta demasiado precavido. En Pekín, por ejemplo, continúan las amplias medidas de control a la propagación del virus y algunos ciudadanos chinos consultados no creen que éstas se vayan a levantar hasta que no pase el evento político del año en China, la reunión anual de los casi 3.000 diputados de la Asamblea Nacional Popular, una cita prevista para principios de marzo y que todavía sigue sin fecha. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia, Javier Triana. El experto en Relaciones Internacionales Asia-Pacífico, Miguel Híjar Chiapa, habla del origen de la enfermedad COVID-19 en China, que hoy ha puesto en aislamiento y entrado en la fase 3 para los países de América Latina. Tenemos que iniciar hablando de la propia naturaleza del régimen chino. No estamos hablando de una democracia como las tenemos por ejemplo, aquí en el mundo occidental, donde la transparencia y la rendición de cuentas son muy importantes, especialmente porque la relación con la población es diferente. China es un régimen de carácter autoritario, es un régimen unipartidista, donde el Partido Comunista Chino pues prácticamente es el que domina todos los aspectos de la vida en el país. Y por supuesto, la propia naturaleza autoritaria de este régimen hace que las cosas sean mucho más complejas en este sentido. En diciembre del 2019, cuando se empiezan a identificar estos brotes de neumonía típica, como lo reporta originalmente China, hubo complicaciones políticas. ¿Esto por qué? Se hablaba, por ejemplo, de que el doctor Li Wenliang fue de los primeros en identificar, si no es que el primero en identificar estos casos. Cuando él empieza a hacer los diagnósticos se da cuenta de que los síntomas son muy parecidos a los del SARS, otro coronavirus que anteriormente afectó también de manera grave a muchos países en Asia. Entonces, lo que él empieza a hacer es reportar esto con colegas suyos en su propio hospital, pero también con otros hospitales. Esto lo hace a través de las redes sociales que hay en China. En China no hay Facebook, no hay WhatsApp, no hay Twitter, lo que hay son redes sociales chinas donde obviamente hay control por parte del gobierno. Entonces, a través de ciertas plataformas como WeChat o como Weibo, es a través de las cuales se empezó a comunicar y por supuesto esto llamó la atención del gobierno chino y 4 días después de que empieza a alertar a sus colegas, recibe una visita de la policía y se le empieza a acusar de desorden social y de esparcir rumores que pues, podían causar gran conmoción en la población e incluso se le obliga a firmar un documento por estas acciones. Y justo una de las frases que viene en el documento, que es usted entiende, se empieza a convertir en tendencia en estas redes sociales chinas como una manera de protesta, porque después este médico es llevado a la cárcel y este médico muere después en febrero, los primeros días de febrero. Y la retórica del gobierno chino y la retórica también de las agencias de noticias chinas, especialmente de Xinhua, que es la oficial del gobierno, empieza a cambiar, porque al principio hablaban de, bueno, no es SARS, esto no es SARS, parece ser que es neumonía típica, después, bueno, pues puede ser que sí sea SARS, y después, bueno, no es SARS, es un nuevo virus.
Y la forma en la que se empieza a retratar después a Li Wenliang y otros de sus colegas también va cambiando, porque al principio eran vistos como disruptores que estaban creando caos y que estaban creando terror, pero al final, y especialmente después de que muere el doctor, se le considera de manera oficial como un mártir, como un gran héroe en medio de la lucha contra el coronavirus. Entonces, bueno, esto revela la propia intención del gobierno chino de salvar cara, de protegerse, porque al principio pues sí minimizó las consecuencias de la pandemia y trató de maquillar un poco el asunto, de evitar que esto causara una gran conmoción, especialmente, por supuesto, por las consecuencias que podía tener. Pero esto llevó quizás a un retraso en la acción que se pudo haber tomado de manera inicial, dadas las circunstancias de este virus. Uno de las ventajas que ha tenido el gobierno chino en el control y manejo de la crisis, que esta naturaleza autoritaria les permite dictar ciertas normas, que les permite dictar ciertas regulaciones que pues, el pueblo tiene que acatar. Sin embargo, esto no ha sido sin sus asegúnes. La gente empezó a manifestar descontento por las acciones llevadas a cabo en contra de estos primeros médicos que empezaron a informar de la situación y del lento manejo de la crisis en las primeras semanas, justo por evitar desprestigiar a las autoridades. Después, por supuesto, las autoridades centrales, es decir, la élite del Partido Comunista y en especial el presidente de China, Xi Jinping, han tratado de remediar la situación, de cambiar las cosas, de insistir que bueno, el gobierno central ha tenido un manejo diferente, ha buscado hacer frente a esta crisis de manera más efectiva, con la construcción de hospitales especiales en tiempo récord, con la producción masiva de equipamiento médico, por supuesto, entonces, y por supuesto tratando de atender a las zonas más afectadas. Y estas acciones que también han llevado a que se cuestione China a nivel internacional, Estados Unidos, por ejemplo, Francia, Reino Unido han cuestionado a China por esto, e incluso han cuestionado las cifras que ofrecen, porque bueno, China presenta cifras oficiales, pero bueno, qué tan confiables son, no sabemos, porque una cosa es recurrir a ciertos modelos como el que tenemos aquí en México, que es el modelo Centinela, que si bien ofrece una visión general, no nos revela el número exacto de contagiados, igual por las propias capacidades de nuestro sistema de salud. En el caso chino, más allá de los modelos que se usen o no, pues también tiene que ver el propio manejo que se da político de las estadísticas con tal de preservar la autoridad y legitimidad del régimen. Antes de despedirnos, queremos compartirle esta información. Para respetar las medidas de distanciamiento social, un supermercado en Estados Unidos implementó robots para repartir los insumos. Un supermercado de Estados Unidos reparte la compra con robots para cumplir las medidas de distanciamiento social y evitar la propagación del coronavirus. Desde finales de marzo, el supermercado Broad Branch Market cuenta con 6 nuevos empleados, unos robots de reparto a domicilio para los vecinos de Chevy Chase en las afueras de Washington. A través de una aplicación móvil o correo electrónico, los clientes realizan su pedido. Posteriormente, estos aparatos se lo entregan en casa con la única condición indispensable de que no residan a más de 1 milla de distancia del establecimiento. Estos robots que circulan por las aceras forman parte de una flota de la compañía californiana Starship. Es tal el nivel de acogida que está teniendo esta iniciativa que el supermercado se plantea seguir utilizándola. De esta manera llegamos al final de este programa especial. Le queremos agradecer por habernos acompañado e invitarle para que nos sintonice en la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.